Es un gusto poder saludarles, hermanos, en esta hora. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Bautista Dios Fuerte y de un servidor. Agradezco a Dios la oportunidad nuevamente de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, en esta mañana quisiera hacerles una pregunta. La pregunta es, hermanos, ¿qué ha aprendido usted acerca de Dios en medio de esta pandemia? ¿Qué ha podido aprender acerca de Dios en medio de estas circunstancias? Quizás hay muchas respuestas a esta pregunta, pero me interesa la respuesta que usted me puede dar. Personalmente, ¿qué le ha enseñado Dios acerca de su persona, acerca de Él mismo? Job tuvo una experiencia, quizás no de pandemia, pero tuvo una experiencia bastante dolorosa en base a una prueba que el Señor permitió que él sufriera en carne propia. Ahí en el capítulo 42, versículos 1 al 6, de Job comenta lo siguiente. Dice la escritura una vez más, Job 42, versículos 1 al 6, Job comenta lo siguiente, dice así: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En este pasaje, hermanos, Job nos enseña algunas cosas que él aprendió acerca de Dios cuando se encontraba en medio de la prueba, en medio de una situación tan difícil en su persona, en medio de una enfermedad terrible. Las cosas que Job aprendió acerca de Dios. Y lo primero que noto en este pasaje es que Job aprendió que Dios puede hacer todas las cosas. En esta declaración, Job tiene en mente al Dios creador, al Dios que con solamente decir las cosas existieron. El Dios que tiene todo poder para sustentar y para gobernar su creación. Pero también, hermanos, Job reconoce que Dios puede realizar cualquier cosa, puesto que no hay imposibles para Él. Y esto trajo consuelo a la vida de Job, como lo debe traer a tu vida y a mi vida. El hecho de saber que el Dios creador permite todas las cosas, aún esta pandemia. Esta pandemia no ha salido del control de Dios, está bajo el control de Dios. ¿Por qué Dios permitió esta pandemia? Bueno, hay muchas posibles respuestas, pero así sea cierta no pudiéramos decir es por esto. Pero entendemos que Dios tiene todo el poder, así como para poner esta pandemia, como para quitarla en el momento que Él quiera. Porque Él tiene todo el poder. Y Job aprendió esta verdad. Reconozco, Señor, que tú tienes el poder, que tú puedes hacer todas las cosas y que no hay absolutamente nada que tú no puedas hacer. Una segunda cosa que Job aprendió es que el conocimiento que nosotros tenemos acerca de las cosas de Dios es muy limitado. En contraste, Dios sabe absolutamente todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Dice el versículo 2, yo conozco que tú lo puedes, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Versículo 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Job admite su presunción, hermanos, al atacar el carácter y a la persona y sobre todo la justicia de Dios. Job habló desde su conocimiento limitado y desde su dolor personal. Su conocimiento de Dios y de sus caminos era muy limitado. Job no podía conocer todas las cosas de Dios como tú y yo no lo podemos conocer. Conocemos lo que Dios nos ha revelado en su palabra, pero hay muchas cosas que no podemos entender, aunque nosotros muchas veces queremos entenderlas. Lo que anteriormente Job conocía de Dios no era falso, no era una teología falsa, pero era un conocimiento muy limitado e incompleto. Ahora conoce a Dios de una manera distinta, de una manera diferente.
Él ha experimentado su presencia y ha escuchado su voz sublime y arrolladora. El conocimiento ampliado y depurado se ha convertido en una vivencia profunda, en una vivencia muy personal. Dios ha venido a ser para Job la más gloriosa de las realidades. Llena su mente de tal modo que apenas hay lugar para otros pensamientos. Sus ojos ven a Dios y allá en el fondo imperceptible quedan sus problemas teológicos, los cuales no han sido aclarados como él habría deseado, pero ya no le preocupan. Dios valía más que todas las respuestas. Su pensamiento era: ahora mi Dios me basta. Una tercera cosa que Job aprendió, hermanos, es que en medio de las circunstancias, aunque no veamos a Dios, Dios está presente. Vea una vez más el versículo 5. Job puede decir ahora: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto nos recuerda que la simple, amorosa y poderosa presencia de Dios, hermanos, fue lo que cambió tan profundamente a Job. Ver a Dios, no con los ojos humanos, de carne, sino de una manera literal, real, le dio precisamente a Job lo que tanto quería saber en medio de su crisis. Cada nueva y más profunda revelación de Dios, hermano, tiene un brillo que hace que la experiencia de Dios anterior parezca algo pálida. Lo que Job acaba de experimentar era tan real que hizo que todas sus experiencias anteriores parecieran irreales. El patriarca acaba de contemplar los cuadros fascinantes de la naturaleza que le habían sido mostrados. Pero no son estos cuadros lo que más le ha impresionado, sino realmente es Dios mismo. Si bien se le presentaron maravillas de la creación, lo que él vio fue una maravilla mucho mejor y mayor. La maravilla del Creador. Job dice: te veo con mis propios ojos. Y qué tremendo significado tenía esta experiencia para Job. Sus ojos veían a Dios. Ahora él puede decir: antes había oído de ti, sabía de ti por lo que yo había escuchado, pero por todo lo que he pasado, por todo lo que he vivido, por toda la experiencia por la que tú me has llevado y me has guiado, ahora mis ojos te ven. Resultaba que Dios no era el enemigo de Job como él lo había declarado anteriormente. Ahí en Job 13:24, Job dice: ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? En 33:10 de Job dice: he aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Dios estaba con Job, como lo está contigo en este momento. No importa la circunstancia, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando, las circunstancias tan difíciles que tú estés pasando en este momento, Dios está contigo. La presencia de Dios estuvo con Job, no le abandonó en ningún momento. La majestad de Dios había hecho que Job quedara anonadado, pero al mismo tiempo lo había hecho revivir. Las voces de la revelación natural, de la conciencia o de una tradición religiosa pueden darnos algún conocimiento de Dios. Pero te digo una cosa, será un conocimiento imperfecto. Incluso el conocimiento de la revelación bíblica, con todo su caudal de verdad, puede ser insuficiente si solo ilumina nuestra mente, pero no nos lleva a una auténtica experiencia y a una auténtica relación con Dios. Una cuarta cosa que Job aprendió, hermanos. En versículo 6, Job aprendió a humillarse ante los propósitos de Dios. Por tanto, dice Job, me aborrezco
y me arrepiento en polvo y ceniza. Esta parecería ser una convicción normal de pecado, que incluso un santo como Job siente en la presencia de Dios. Sin embargo, hay una buena evidencia de que con esta declaración Job en realidad se estaba retractando formalmente de sus declaraciones anteriores, porque lo había hecho en ignorancia. El verbo traducido me aborrezco, ahí en el 42.6, podría ser traducido como me retracto de lo que dije anteriormente. La palabra hebrea significa literalmente desaparecer. Desde el punto de vista del uso, retractarse, repudiar. En realidad, en este punto, Job sobrepasa lo que había dicho anteriormente, cuando declaró soy de poco valor, y declaró que prácticamente se cancelaba a sí mismo en su totalidad. Desaparezco, me retracto de todo, absolutamente de todo lo que he dicho, repudio la posición que había tomado. Si conectamos lo anterior con el versículo 3, hermanos, Job podría estar expresando arrepentimiento por las palabras necias pronunciadas apresuradamente y en ignorancia. Dice Job, y me arrepiento en polvo y ceniza. La pregunta, ¿estuvo bien, hermanos, que Job se arrepintiera de lo que había dicho? Quizás usted pueda decir, pero pastor, Job no había hecho nada malo. Job no había hecho nada absolutamente para llamar a las crisis a su vida, para que éstas llegaran a su vida. Las razones de esas crisis, hermanos, usted y yo lo sabemos, estaban enraizadas en una contienda entre Dios y Satanás. Y eso lo vemos en el capítulo 1 y 2. Sin embargo, Job tenía que arrepentirse. ¿De qué? De sus malas palabras. Es decir, palabras que él pronunció que no fueron correctas. Y también de su mala actitud. Ambas por rendirse excesivamente a la desesperación en el capítulo 3 y por su imprudente y desmedido discurso cuando contendía con sus compañeros. ¿De qué tenía que arrepentirse Job? En su sermón, Job entre cenizas, Charles Spurgeon sugirió varias cosas. Lo primero de lo que Job tenía que arrepentirse era de la terrible maldición que había pronunciado sobre el día de su nacimiento. Job maldijo el día en que nació. Segundo, Job tenía que arrepentirse de su deseo de morir. Él decía, quítame la vida. Ya no quiero vivir. Era tanta su angustia, era tanto su dolor, que Job quería morir, prefería morir. Una tercera cosa de lo cual se tenía que arrepentir Job era de sus quejas y desafíos contra Dios. En medio de la lucha y la prueba, hermano, decimos tantas cosas, hablamos tantas cosas sin conocimiento, y tenemos que arrepentirnos de esas cosas. Job se arrepintió también de su desesperanza. Llegó a un punto que él pensó que ya no había nada más para él. Job se arrepintió, o tenía que arrepentirse, de que en sus declaraciones había oscurecido la sabiduría con palabras sin conocimiento, que él habló sobrepasando su conocimiento y su capacidad de saber o de conocer. Estas palabras, hermanos, no contenían ninguna maldición para Dios o contra Dios. La confianza de Job después fue vindicada completamente por Dios. Cuando él hubo pasado la prueba, cuando él hubo entendido que Dios estuvo con él, que Dios tiene todo el derecho de hacer lo que él quiera hacer, porque él es el Dios creador, porque él es el Dios soberano y porque él sabe lo que hace. Después de que Job pudo contender de alguna manera con Dios, él entendió que no podía hacer
contender con Dios y salir victorioso. Cuando Dios le dice a Job, muy bien, ¿quieres saber? Yo te voy a preguntar ahora a ti y tú me vas a contestar. Y Dios le empieza a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo hice? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé? ¿Dónde estabas? Si tienes conocimiento, dímelo. Y a las preguntas de Dios, Job tuvo que poner la mano en su boca y decir, Señor, no sé, no sabía lo que pedía, me arrepiento. Quizás en este tiempo, hermano, muchas cosas hemos dicho tocante a lo que hemos percibido de Dios. Quizás tú has percibido abandono, quizás has percibido, que Dios no está contigo, que te ha abandonado, que te ha dejado. Lo cierto es que Dios está ahí. Sí, Él permitió esta pandemia. Sí, hermano. Él sabe lo que está haciendo en medio de estos tiempos. Y una de las cosas es purificar nuestras vidas como creyentes. Job, dice la Escritura, fue restituido. Job recibió el doble de lo que tenía anteriormente. Y créame, hermano, que el hecho de recibir lo doble no fue lo más importante para Job. Lo más importante fue su experiencia de conocer a Dios. Pregunto, ¿qué es lo más importante para ti en esta pandemia? Si no es una nueva experiencia tocante a la persona de Dios, tocante a los propósitos de Dios, hermano, creo que esta pandemia no ha surtido el efecto que debe surtir en tu vida. La confianza en Dios dio resultado. Pase lo que pase, nos toque vivir lo que nos toque vivir, debemos seguir confiando en Dios. Que nada quebrante tu fe en Dios. En pocas palabras, Dios permitió a Job sufrir para poder humillar al acusador y así brindar apoyo a incontables personas que, al igual que Job, se encuentran sufriendo y que, al igual que Job, continúan con una fe inquebrantable en Dios. Job puede decir entonces, hermanos, que él aprendió 4 cosas. Job tuvo que aprender, primero, que Dios puede hacer todas las cosas. Y es algo que tenemos que aprender nuevamente, hermanos. Sabemos, por experiencia lo sabemos, pero muchas veces olvidamos a ese Dios todopoderoso, el cual no tiene límite, hermano. No hay cosa que pueda sobrepasar el poder de Dios. Dios puede hacer todas las cosas. Lo que Job puede recordarnos también es que, aunque a veces pensamos que conocemos todo acerca de Dios, la realidad es que nuestra mente es muy finita. No conocemos todo, ni llegaremos a conocer todo acerca de Dios. Gracias a Dios por lo que Él nos ha revelado. Porque, hermanos, si eso que Él nos ha revelado apenas si podemos comprenderlo, ¿se imagina si pudiéramos entender todas las cosas? De lo que conocemos, gracias a Dios, porque eso es suficiente para mostrarnos al Dios todopoderoso, al Dios amoroso, al Dios fiel, al Dios que puede hacer todo. Job aprendió entonces una nueva forma de ver a Dios. Y esa nueva forma tiene que ver ahora con no solamente oír, no solamente con escuchar acerca de Dios, sino ahora ver a Dios. ¿De qué manera estás aprendiendo a ver a Dios en este tiempo? Una tercera cosa que Job aprendió es algo que nunca debes olvidar. Que en medio de cualquier circunstancia, la presencia de Dios está contigo. Nunca lo olvides. Y una cuarta y última cosa es, Job aprendió a arrepentirse, a humillarse delante de Dios.
Creo que es un buen tiempo, hermano, para que podamos analizar qué es lo que esta pandemia nos está enseñando, qué es lo que Dios quiere mostrarnos todavía. Sí, muchos nos hablan de la fragilidad del hombre, y es muy cierto, somos muy frágiles ante cualquier virus. Pero también, hermano, creo que esta pandemia debe enseñarnos a conocer mejor a Dios. Dios permita que en medio de la crisis, que en medio de cualquier situación que estés viviendo, puedas conocer a Dios de una manera distinta a la que ya conoces. Que Dios te bendiga, que Dios les ayude y que Dios les fortalezca. Permítanme orar por ustedes. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la Iglesia Bautista Ananel. Pido que tú les bendigas, les ayudes, proveas, confortes, sanes, y Padre, que tu presencia se haga real en sus vidas, que ellos puedan sentir tu presencia en medio de esta pandemia, y que en medio de toda situación, Padre, podamos conocerte mejor de lo que ya te conocemos. Gracias por este tiempo. Bendice a mi hermano Storgio, ayúdale en cualquier necesidad que le esté pasando junto a su familia. Cuida de mi hermano Pastor Israel también. Ayúdale junto con su esposa, sus hijos, y provee toda necesidad. Y por la iglesia, Padre, sigue obrando, mostrando tu poder. Sigue mostrando, Señor, que tú estás en medio de este tiempo obrando en medio de tu iglesia. Bendecimos tu nombre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.